capítulo 12, versículo 1, nos habla que 6 días antes de la Pascua, y esto nos habla de la última semana de Cristo, la última semana antes de la crucifixión. Y fíjate, si tú ves tu Biblia, estamos hablando que Juan, ¿cuántos capítulos tiene Juan? 21 capítulos, y estamos en el capítulo 12, entonces prácticamente Juan va a invertir la mitad del Evangelio para relatarnos la última semana del ministerio de Cristo. Entonces, esto es bien importante porque la obra suprema de Cristo se da en la cruz, en la muerte y en la resurrección. Y aunque las enseñanzas, las parábolas y todo lo que vemos en los evangelios sinópticos son bien importantes, Juan decide que en este evangelio el foco y el centro fuera describir quién es Jesús para que tú y yo lo conozcamos, creamos en Él y entonces creyendo en Él, que dice Juan, que podamos tener vida. Entonces ese es el propósito de Juan, pero esta última semana, antes de la gran obra de Cristo en la cruz, decide Jesús pasarla en un lugar. ¿Te acuerdas qué lugar es? Es Betania. ¿Y quiénes estaban allí en Betania? Marta, María y Lázaro, pero la casa era de alguien. Y Juan no nos lo dice, pero Mateo 28, 6 y 7 sí nos dice, no vayas allá, igual Pax, si tú me ayudas a ponerlo, pero en el Evangelio sinóptico en Mateo 26 se relata esta misma historia, y dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, están en la casa de un tal Simón, que fue leproso, y estaba con Lázaro, y estaba con María, y estaba con Marta. Y Jesús decide pasar esta última semana, o iniciar esta última semana en esta casa, porque ¿qué había ahí? Había una cena, y los anfitriones de esta cena, pues era un ex leproso, y era un ex muerto, y las hermanas del ex muerto. Y me hizo pensar en esto, y esto va a ser importante para lo que vamos a estudiar en las bienaventuranzas. Hay una parte de Mateo, en Mateo 5, léelo en tu casa, sobre las bienaventuranzas. ¿Y te acuerdas que decía, bienaventurados los que lloran? ¿Por qué? Porque recibirán, ¿qué? Consuelo. Y aquí vemos a dos anfitriones que uno estuvo muerto y otro estuvo leproso. Y ahora estos recibieron sanidad, recibieron consolación. Y no solo eso, también en la bienaventuranza de Mateo 5 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo que estamos viendo aquí es a esta gente ex leprosa, ex muerta, que ahora están viendo a Dios en Jesús. Y esto está sucediendo en una casa, en una cena. Ahora, si te das cuenta, no es muy diferente a lo que sucede aquí. Yo soy un ex leproso. Soy un ex muerto. El pecado a mí me tenía atado. ¿Y cuántos de aquí son ex leprosos y ex muertos? ¿Y cuántos de aquí estamos reunidos en una casa para recibir a Jesús? ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, todos nosotros, al igual que Lázaro, al igual que Simón, ex leprosos y muertos, después de conocer a Jesús, ahora estamos limpios y estamos vivos. Y esta es la parte importante por la cual vamos a ver cómo el ministerio de Jesús ahora va a dar un giro con esta llegada de estos griegos. Pero algo sucedía, estas personas estaban dando testimonio, y el pastor Iván nos lo decía hace 8 días, hay 3 distintivos del creyente que ha sido transformado por Cristo. El primero es que ahora su vida sirve al Señor, ¿no? Y vemos a Marta sirviendo al Señor. Pero no solo eso, también testifica de Cristo, como Lázaro. Lázaro, ¿qué dice la Biblia que estaba haciendo? Pues nada, estaba ahí presente, y solamente con su presencia estaba siendo testigo y estaba testificando del poder de Cristo. Entonces, servicio, testimonio, pero vemos a María derramando un perfume, y es la adoración, ¿no? Entonces, 3 distintivos del creyente que ha sido sanado de la lepra y ser limpio, que ha pasado de muerte a vida, sirve, testifica y adora al Señor. Así que estos 3 distintivos deberíamos de considerarlos, porque algo pasa cuando vivimos bajo esta distinción. Y acompáñame ahí en mismo Juan 12, versículo 17, ¿qué pasaba? Aquí nos lo va a decir.
Dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual, también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces, ¿qué pasaba? Daba testimonio la gente de lo que habían visto. ¿Y qué pasó? Pues cuando Jesús llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. La gente que lo vio estaba dando testimonio. ¿Y qué sucedía en la comunidad cuando daba testimonio la gente? Pues más gente venía, como vemos aquí en el versículo 18, por lo cual también había venido gente a recibirle. ¿Te das cuenta? El ser testimonio de Cristo naturalmente hace que la demás gente quiera venir y acercarse a Jesús. ¿Y por qué venían? Pues aquí mismo lo dice, porque habían oído que él había hecho esta señal. ¿Te das cuenta la importancia que tenemos como creyentes de testificar, de servir y adorar a nuestro Dios? Más gente va a venir a Cristo en la medida que vean tu testimonio de alguien muerto y leproso, ahora vivo y limpio. Y esto, pues empezó a generar un alboroto, porque no todos los días se ve a un hombre saliendo de una tumba, y la gente empezó a juntarse. Ahora, déjame cerrar esta reflexión inicial que estoy dando, porque es importante que tú y yo entendamos algo, mis hermanos. No somos terminales de la gracia. Es un término que escuché hace algún tiempo del pastor Heriberto, y es muy cierto. O sea, a veces creemos que la gracia termina con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios nos da es para nosotros y aquí se queda, ¿no? Pero ¿qué pasa con el agua cuando llega a un estanque o a un envase y ya no pasa más? ¿Qué le pasó a nuestro bidón blanco que tenemos allá? Se empezó a podrir, le empezó a salir lama, se empieza a hacer agua, pues agua podrida. ¿Por qué? Porque no está fluyendo. Mis hermanos, tú y yo no somos terminales de la gracia. La gracia que Dios nos ha dado no es para que tú y yo nos la quedemos y estemos ya cómodos, es para que fluyamos en esta gracia. Y esto es importante porque así como el agua necesita estar corriendo para ser agua viva, tú y yo necesitamos estar siendo canales de la gracia hacia otras personas que no conocen a Cristo. Entonces, servir a Cristo, mis hermanos, y en el contexto que te haya dado, porque pues no solamente es en esta iglesia, no solamente es en el domingo, servir a Cristo es en tu casa, es con tu familia, con tus vecinos, en tu trabajo. Servir a Cristo te va a ser un conductor de la gracia para que otros digan, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este cuate que tenía 2, 3 amantes en el trabajo y ahora me está hablando de un tal Jesús? Eso va a hacer que la gente tenga esa curiosidad de conocer a Cristo. ¿Y qué sucede? Versículo 19, bueno, pues vemos a los fariseos viendo cómo Jesús está cobrando relevancia y empiezan a sentir entre ellos una gran presión que los lleva a exagerar. Dicen los fariseos aquí en este último versículo, ¿ya veis que no conseguís nada? Mira, el mundo se va tras él. Y aunque parece una exageración lo que están haciendo estos fariseos, pues la verdad es que están declarando una gran verdad, una profecía. El mundo finalmente iba a seguir a Jesús. No en ese mundo, no en ese momento. Su exageración terminó siendo una profecía, porque hoy en día el mundo a esta hora está reunida escuchando ¿a quién? A Cristo. Entonces se cumplió la exageración de estos fariseos. Pero fíjate, aquí hay un momento clave. En este punto, alguna de sus Biblias, a partir del versículo 20, dice la hora ha llegado, unos griegos buscan a Jesús, etc. Y te digo que es un momento clave, porque hasta este punto de la vida de Cristo, todo su mensaje había sido hacia su pueblo, hacia los judíos. No había ido a otras naciones, no había salido de esta región. Sin embargo, va a suceder algo. Y acompáñame, ahora sí, versículo 20. ¿Qué sucede? Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron. Voy a hacer una pausa, voy a apagar esta bocina.
Sí, es que me estaba haciendo aquí ruido. Listo. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Acuérdate que estamos cercanos a la fiesta de la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos muestras a través de tu palabra tus tiempos perfectos para conocerte, Señor. Gracias porque la hora ha llegado para muchos de nosotros, que hoy podemos recordar lo que hiciste en la cruz. También para muchos que hoy no te conocen y que es la oportunidad para que sepan quién eres, Señor, y conociéndote puedan creer y creyendo tengan vida. Gracias porque la hora sigue viva, Señor, para poder conocerte. Ayúdanos a meditar en esto en el nombre de Jesús. Amén. Ciertos griegos se acercan y mira, todos aquí esperamos normalmente algo contando el tiempo en función a horas, ¿no? Todo en esta vida tiene una hora, tú y yo bien lo sabemos. Eclesiastés también nos lo dice muy bien. En Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para nacer y hay tiempo para ¿qué? Hay tiempo para plantar y hay tiempo para arrancar, hay tiempo para llorar, también hay tiempo para reír. Todo en esta vida tiene un tiempo. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y normalmente cuando pues esperamos la llegada de un bebé, pues tú ya sabes en qué mes más o menos van a ser, ¿no? Y cuando se rompe la fuente, ¿qué es lo que dices? Pues ha llegado la hora, ¿no? Y normalmente hay señales que te hacen ver que la llegada de un bebé es inminente y que ahora una nueva vida estará en la tierra y que tendrás a un nuevo miembro de tu familia. Entonces, hay ciertas señales que te hacen ver que las horas han llegado. Pero no sé si recuerdas que en los capítulos anteriores Jesús constantemente decía, mi hora no ha llegado. ¿Se acuerdan? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a María. Cuando quería María que cambiaran el agua en vino, bueno, más bien que quería vino, y antes en ese milagro Jesús le dijo a María, no ha llegado mi hora. Pero también cuando le dijo a sus hermanos que iban hacia la fiesta, que los hermanos le dijeron, pues va a hacer los milagros a otro lado donde más gente te vea, ¿qué les dijo? No ha llegado mi hora. Normalmente esta respuesta la vimos varias veces en los capítulos anteriores, y ahora Jesús dice, ha llegado la hora. La obra de Jesús, mis hermanos, fue planeada, no fue una ocurrencia, ni fue víctima de las circunstancias como lo hemos platicado. En Eclesiastés 3, que nos habla del tiempo, también en el versículo 11 nos dice que en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Cuando la hora llegó, fue la hora perfecta. Y ahora la buena noticia para ti y para mí es que esta hora perfecta de salvación sigue vigente. Esta hora donde podemos conocer a Cristo mientras tú tengas vida es útil para que puedas conocerle. Pero ¿qué pasa con estos griegos? ¿Por qué la llegada de estos personajes detonan que Jesús diga, ha llegado la hora? Y es la parte que vamos a ver hoy. Ciertos griegos, cuando está hablando aquí de griegos, no es gente de Grecia, es gente gentil, se le conocía así. La palabra original en el texto, que es helenes, nos habla de aquellas personas que no eran judías y que eran prácticamente gentiles, gente que no pertenecía al pueblo, y estas personas gentiles tenían cierta afinidad con el judaísmo, y los vemos que están subiendo a Jerusalén a adorar a la fiesta. Entonces simpatizaban con el judaísmo, conocían al Dios de Israel, pero no eran judíos. Y estos griegos escucharon las obras de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que se acercaron a Felipe, versículo 21, que era de Betsaida de Galilea, y dice que le rogaron. No preguntaron, no consultaron, dice le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces escuchan de Jesús, toman una acción, se acercan a Felipe, quizás por el nombre, porque Felipe es un nombre griego, Filipos,
una ciudad, te suena quizás, se acercan con él, y era de Betsaida, y le preguntan sobre Jesús y le ruegan para poder ver a Jesús. Pero ¿qué hace Felipe? Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Pues mira, a lo mejor Felipe tenía un poco de miedo de consultar a Jesús sobre esta situación. Y a veces podemos ser como Felipe, ¿no? Cuando ya hay gente interesada en Jesús y te da miedo predicarle el evangelio, siempre hay un Andrés, siempre hay este hermano que trae a los pies de Cristo a otras personas. ¿Por qué? Porque es un don, el evangelismo es un don y para algunas personas puede ser más fácil. Y Felipe lo que hace es buscar a Andrés. Andrés llevó a los pies de Cristo a Pedro, a su hermano. También llevó a aquel chico de los 5 panes y los peces a Jesús. Entonces Andrés era una persona que traía gente hacia Cristo. Entonces Felipe va y se acerca con él. Pero fíjate, ¿por qué tenía temor Felipe de llevar a estas personas a Jesús? Yo creo que lo lógico era así, vente, ¿no? Vamos, te voy a presentar a Cristo y conócele. Para el pueblo judío, los gentiles eran gente abominable y gente impura. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, donde Dios muy claramente les dijo que no se mezclaran con los pueblos paganos. Entonces, eso creó en el judaísmo que el judío no se mezcle con otras culturas, ¿no? Digo, ahora, hoy en día ya han flaqueado mucho en eso, pero si te das cuenta en algunas zonas de la Ciudad de México, te das cuenta los judíos son comunidades muy identificables y se casan entre ellos. Difícilmente los vas a ver emparentando o haciendo negocios con gente que no sea de su comunidad. Y entonces, en este sentido, la llegada y el interés de estos griegos, pues no le da tanta seguridad a Felipe de ir y presentarlos a Cristo porque el ambiente ya estaba muy tenso, muy caliente. Los fariseos querían atrapar a Jesús y crucificarlo. Entonces, llevar a estos gentiles lo único que iba a hacer era darle un pretexto más a los fariseos, pero van a Jesús y Jesús les va a responder. Versículo 23 les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y tú dices, a ver Jesús, eso no fue lo que se te preguntó. ¿Por qué la respuesta hacia esta oportunidad termina respondiendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Y fíjate, aquí es algo bien interesante porque lo que vamos a ver es un contraste del judío con el gentil. El judío, cuando Cristo inicia su ministerio, acompáñame, vamos a verlo en Mateo. Mateo 12:38. Jesús empieza a enseñar sobre esta verdad de salvación, sobre su ministerio y qué pidió el pueblo judío. ¿Sí? ¿Me ayudas a leerlo, Pepe? Sí. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. El judío que pidió señales para creer en Cristo. Pero vemos a unos griegos, a unos gentiles que no están pidiendo señales. Ellos están rogando por conocer ya al Señor. Y aunque la respuesta de Jesús parece que la ignora, o sea, como diciendo, no me interesa lo que estos griegos quieren, Jesús responde con una verdad. Ha llegado la hora. ¿La hora para qué? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, vaya a la cruz, resucite y ahora sí va a tener comunión con estos gentiles. Jesús no está negando la cita con estos griegos. El gentil quería conocer a Cristo y lo va a conocer después de la cruz. ¿Obtuvieron la respuesta? Claro que sí, pero en este punto Jesús responde que es el tiempo para que su ministerio sea glorificado. Ahora, mis hermanos, observa algo aquí interesante. La palabra quisiéramos ver a Jesús. Habían escuchado probablemente de él, quizás habían visto algunas acciones de Jesús en el templo, pero la curiosidad, a menudo, mis hermanos,
es lo que atrae a salvación a las personas. No sé cómo fue tu acercamiento a Cristo, pero para muchos pudo haber sido por curiosidad, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen estos cuates? ¿Qué hace este amigo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y al escuchar las palabras de Cristo, llega a salvación. Pero no todos vieron las señales que los judíos vieron, y aún así, como estos griegos, buscaron encontrarse con Cristo, rogaron encontrarse con Cristo. Si tú has estado, mi hermano, buscando señales para poder creer, para poder decidir por Cristo, no va a haber señal suficiente. Esa es una realidad. Para los judíos creo que hubo demasiadas señales y aún así ellos decidieron no creer. Como hemos hablado en otros estudios, la decisión de creer es un acto de voluntad, no es un acto de pruebas ni de señales. Aún así el Señor es tan bueno que nos da señales. ¿Cuántos de aquí han visto alguna señal del Señor? ¿Cuántos de aquí han visto que Cristo ha respondido a oraciones? Nosotros hemos sido testigos de cómo el Señor ha respondido y sigue respondiendo oraciones. Y esas señales aumentan nuestra fe, pero nuestra fe no está basada en lo que vemos, sino en lo que creemos. Y ahora vemos aquí en este pasaje que Jesús nos va a ayudar a comprender el significado de su respuesta. Versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Mira, Jesús sigue sin responder el sí o no. ¿Los quieres ver? Sí, ¿los quieres ver? No, Jesús realmente, como te decía, no responde aquí a estos gentiles, pero la obra suprema de la cruz nos deja ver que respondió con un sí. La salvación es para todos, no solo para el judío. Y un principio de vida natural nos va a ayudar a entender la obra de la cruz. Fíjate, dice Jesús: muy verdaderamente te digo que así como el grano de trigo que cae a tierra, que no cae a tierra y no muere, pues solamente queda solo, ¿no? Si a ti se te cae una semillita de frijol en el piso de tu cocina, ¿va a darte una planta de frijol? Pues no, ¿verdad? Es una ley natural. ¿Qué necesita? Necesita tierra, necesita agua, necesita sol, y entonces va a crecer. Pero antes de que suceda eso, la semilla, ¿qué le pasa al frijolito? ¿Lo han visto cómo se chupa? ¿Cómo se hace viejito? Muere. Una semilla muere. Y es un proceso natural para que esta semillita pueda dar más fruto. Igual el trigo necesita morir, porque si muere lleva mucho fruto. Va a dar una planta y esa planta va a dar hojas y esas hojas van a dar flor y esa flor va a dar fruto. Y Jesús pone este ejemplo o este principio natural para que tú y yo entendamos lo que va a decir en el 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La muerte de Jesús era necesaria para que tú y yo pudiéramos tener vida. Y era necesaria para su glorificación morir, resucitar y traer nueva vida a la humanidad. Ahora, este principio espiritual, si es verdad para Jesús, es verdad para los que dicen ser seguidores de Jesús. Si tú hoy te dices ser cristiano, que significa un Cristo chiquito, un Cristito, entonces este principio también debería de ser gran verdad para ti. Déjame adelantarte algo, este versículo no es popular. No lo vas a escuchar en las grandes predicaciones con millones de vistas en YouTube. No lo vas a ver en posteos, no lo vas a ver en muchos lados porque no es popular. Pero es un principio que para Jesús es real y que para ti y para mí también debe serlo. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué significa el que ama su vida? Pues todos aquí amamos nuestra vida.
Y quiero que me entiendas algo. Quiero que entiendas esta parte. Amar tu vida, lo que aquí se refiere Cristo es aquella persona que se deleita más en los placeres de este mundo, en esta vida, en lo que el mundo ofrece, que en lo que Dios ofrece. ¿Cuánto puede durar ese placer, mis hermanos? ¿20 años? ¿30? ¿50? ¿90 años? Pero tiene una fecha de caducidad. Todo lo que el mundo te ofrece tiene una fecha de caducidad. Y terminará perdiéndose el día que tú dejes de respirar. Por eso vemos a tanta gente tan millonaria que busca extender sus días en esta tierra, ¿no? Aquellos banqueros que viven 80, 90 años, que hasta las historias dicen que se trasplantan órganos, hacen un montón para extender su vida. Pero ¿qué crees? Llega el punto final donde no se puede hacer más y no más de 100 años terminan muriendo. Por eso aquí es importante entender esto, mis hermanos. Si tú amas más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, las cosas de este mundo van a terminar y va a ser perdición. ¿Por qué? Porque no te vas a poder llevar nada. No nos podemos llevar nada. Desnudos llegamos y desnudos nos vamos. No hay nada que nos podamos llevar. Por eso Jesús dice muy claramente, el que ama su vida en este mundo la va a terminar perdiendo. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y es lo que vemos, lo opuesto. ¿Qué significa aborrecer tu vida? No significa que menosprecies la vida que Dios te da. Significa darle un valor inferior al valor que Cristo tiene. Y dar este valor inferior es entender que esta vida se va a acabar, que tiene su fecha de caducidad y que es efímera. Por eso creo que Salomón terminó escribiendo todos estos libros por darse cuenta de lo rápido que es la vida y la vanidad que tiene la vida. Entonces, terminar guardando una vida que se va a acabar, pues te va a llevar a perdición. Añorar la vida que es eterna te va a dar ganancia. Es lo que vemos aquí. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y déjame aterrizar este principio con un ejemplo muy burdo, pero quizás que nos pueda ayudar a entenderlo más. Si el día de mañana llega una persona y te dice, mira, aquí tienes un boleto de avión para el país al que quieres ir, ponle el nombre que tú quieras. Yo le voy a poner Corea, porque quiero ir a Corea y ojalá un día Dios me permita ir. Pero que te digan, aquí está tu pase de abordar para irte a Corea, pero el pase de regreso yo lo tengo, no te lo voy a dar. Yo te voy a decir cuando ya sea hora de regresar, te lo voy a mandar y para que tú te regreses a México. Si tienes un boleto de ida a un país y no tienes un boleto de vuelta y no sabes cuándo es ese boleto de vuelta, ¿invertirías todo tu tiempo y tus recursos en echar raíces en ese país? ¿Invertirías en una casa en ese país? ¿Invertirías en un negocio en ese país si sabes que tienes que regresar sí o sí en algún momento? Pues creo que no, ¿verdad? Lo sabio sería, pues bueno, ya estoy aquí, Dios, ¿qué quieres que haga? Pero no voy a invertir mi vida y mi tiempo en un lugar donde sé que no voy a estar para siempre. Entonces, si así como este ejemplo quizás burdo no le vemos sentido invertir en un lugar donde no vamos a estar para siempre, ¿por qué el hombre se afana en invertir en una vida que no va a estar para siempre? Debemos prescindir de nuestra vida en este mundo, mis hermanos, viéndonos como lo que somos, como peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Y Hebreos 11 nos habla de eso, acompáñame allá. Nos va a hablar de hombres de fe que entendieron este principio de vivir no para esta vida que se acaba, sino para la vida que no se acaba. Hebreos 11, versículo 13 al 16, hablando de todos estos héroes de la fe, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria
pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ¿qué? Wow, o sea, nuestra ciudad, nuestra patria, no está aquí, mis hermanos, está en el cielo. Y la aplicación, ¿cómo se aplica esto? Porque no significa que entonces ya deseches toda tu vida y ahora te vayas a un monasterio y te enfiles en el ejército de, no sé, de salvación y entonces, no, mi hermano, no es eso. La aplicación la vamos a ver en el versículo 26. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ser cristiano, mis hermanos, es seguir a Jesús. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Seguimos a Jesús. Jesús no habló de cristianos, Jesús habló de discípulos. Esto es bien importante porque el término cristiano después se acuñó allá en Antioquía, pero realmente lo que Jesús hizo en esta tierra fueron discípulos. Y el discípulo sigue a su maestro. Pero bueno, mis hermanos, ser discípulo no significa botar todo, dejar todo, y dejar a tu familia, dejar tu trabajo y decir ahora me enlisto, como te decía, en una iglesia y voy a servir de tiempo completo. No, porque eso es un malentendimiento de esto. Significa, lo que vemos aquí, servir. Significa que todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que vives, lo vivas como un siervo de Jesús, como un seguidor de Jesús. El pastor Iván nos decía hace 8 días, con el tema de las motos, para él es una herramienta para poder hablar de Cristo hacia otros. Y así debería de ser todo lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestros hobbies, lo que Dios nos ha dado como parte de nuestra vida para servirle a Él. Y decidir esto, mis hermanos, pues implica algo, implica morir. Híjole, eso no está padre, ¿no? Para tu carne ni para mi carne es algo que nos gusta escuchar. ¿Por qué? Porque ya no vives para ti. Ahora vives para tu Señor, a quien sirves. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estaré. El sistema de valor de este mundo, ¿qué nos dice, mis hermanos? ¿Cuál es la mejor vida según los criterios de este mundo? Prosperidad financiera, reconocimiento y fama. Entre más seguidores tengas, más fama. Que quiero ser como él, ¿no? Hoy ves a los niños que quieren ser youtubers, ¿no? ¿Por qué? Porque pues les pagan y les dan, son famosos. La abundancia material también es parte del sistema de valores de este mundo, pero también la salud, ¿verdad? Porque pues de nada sirve tener todo y no poderla disfrutar. Entonces, una muy buena vida, según los conceptos de este mundo, es abundancia material y abundancia en salud. Pero en el sistema de Cristo, ¿cuál es la mejor vida? ¿Cuál es la mejor vida? Es conocer a Cristo, es creer en Él, es reconciliarse con Dios. Y lo que vemos en Romanos es que reconciliados pues para con Dios tenemos paz. Y cuando tú tienes paz, mis hermanos, cuando tienes paz porque estás reconciliado con Cristo, entonces puedes vivir una vida plena. Sí, con escasez en algunos aspectos, pero pleno porque tienes paz para con Dios. Y esa paz te lleva a vivir en una esperanza eterna, en una esperanza de vida eterna. Por eso creo que Jesús enseñó esto en las parábolas muy claramente para explicar esto. Y acompáñame a Mateo 13. Nos va a ayudar a entender esto muy bien porque, como te decía, no es algo fácil para tu carne escuchar servir a Jesús con lo que tengo, en donde estoy, que implique ya no buscar lo mío ni lo propio, sino buscar lo de Él para darle gloria, pues no es algo popular. Pero Jesús nos deja 2 parábolas que nos ayudan a entender muy claramente en el capítulo 13 de Mateo,
versículo 44 al 46, y nos dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder ahí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene, ¿te das cuenta? Todo lo que tiene y compra este terreno. Sucede también con el reino de los cielos, como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. ¿Te das cuenta? Cómo tu tiempo, tu vida, tus recursos pueden ser útiles para encontrar, para estar en este reino de los cielos. Pero fíjate, el mundo te dice, ¿qué locura es esta? Esto es un desperdicio. ¿Vivir para Cristo? ¿Servir a Cristo? ¡Qué desperdicio de vida! Pero ¿qué reconocimiento prefieres tú, mi hermano? ¿El del mundo diciendo, mira qué bien le va? ¿O el del Señor? ¿O el del Padre honrándote? Porque fíjate la promesa que está increíble en el versículo 26. Si alguno me sirviere, ¿quién le honrará? Mi Padre. ¿Qué significa esto? Mi Padre le honrará. Está hablando de un reconocimiento, de un honor. ¿Y qué prefieres? ¿Qué preferimos? ¿El honor y el reconocimiento del mundo o el honor y reconocimiento del Padre? No sé tú, pero esta promesa de Cristo es increíble. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La recompensa por servir a Jesús, mis hermanos, es recibir el honor del Padre. No sé tú, pero ¿a quién de aquí no le gustaría llegar aquel día ante los pies de nuestro Señor y poder recibir esta honra y este honor? Seguramente va a ser algo increíble. Y esta última parte, vemos a Jesús anunciando su muerte. No voy a acabarla toda. Me voy a quedar hasta el versículo 30. Vamos a leer los próximos 3 versículos. Porque ahora vemos a Jesús expresando determinadamente hacia dónde va. Versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Fíjate, en esta parte vemos a Jesús angustiado, turbado. Su alma está completamente llena de angustia. ¿Por qué? Por lo que ha de venir. Aunque aquí no nos habla con gran detalle, lo vemos en la historia del Getsemaní, a Jesús completamente angustiado. ¿Qué significa esto? Si Jesús sabía que su hora había llegado, ¿por qué se angustia? Bueno, mi hermano, pues hasta el día de hoy todos nosotros tenemos un instinto de supervivencia. Todos nosotros cuidamos no morir. Incluso los animales buscan no morir. Tenemos un instinto de que buscamos preservar nuestra vida. Aquí vemos la naturaleza humana de Cristo siendo angustiado por la hora que ha de llegar, la muerte. Pero también recuerda su propósito. Dice, ¿qué diré? Líbrame de esto. Jesús descansa en la voluntad del Padre para seguir adelante. Y esto es en lo que tú y yo deberíamos de descansar, mis hermanos. Cuando te sientas angustiado, te sientas ansioso por lo que está pasando, descansa en el propósito de Dios para tu vida. Jesús lo dijo muy claro, mas para esto he llegado a esta hora. Muchos de nosotros llegamos a un punto donde podremos preguntarnos, ¿para qué viene este mundo? ¿Qué sentido tiene seguir? ¿Tiene algún caso de vivir esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué me tocó esta vida? Déjame decirte, mis hermanos, que no hay errores en el plan de Dios. Si tú estás en este mundo,
Hay un propósito, y mientras vivas hay un propósito. Isaías 43:7 nos dice que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tu propósito, mi propósito, es dar la gloria a Dios. Eso es para lo que estamos aquí. Y sí, somos capaces de glorificar a Dios con nuestras vidas, porque Él primero nos dio gloria. Eso lo dice el Salmo 8. Salmo 8, 3 al 5 dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Tu vida y mi vida tiene gloria y honra, pero es tu decisión si esa gloria es para tu gloria, para tu vanagloria, o es para la gloria de Dios. Jesús lo sabía muy bien, y en el versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Que mi vida glorifique tu nombre. Y creo que si todas nuestras oraciones y todas nuestras decisiones terminaran con esta frase, híjole, todo sería muy diferente. Padre, glorifica tu nombre. Yo te reto, es algo que a mí me ha ayudado a tomar algunas decisiones, no suaves para mi carne, pero sí me ayudan a poder descansar en el propósito de Dios. Si algo que vas a decidir, una relación, un trabajo, un viaje, lo que estés ahorita tratando de analizar para decidir, glorifica a Dios, va en el buen propósito, tiene un buen propósito. Pero si eso no glorifica a Dios y te va a glorificar a ti más que a Dios, entonces pausa y piénsalo 2 veces. Porque tú y yo estamos hechos para glorificar a Dios. Entonces, a veces creemos que, no, es que si Dios está abriendo la puerta de esto es porque probablemente Él quiere. No, pero si esa puerta que se está abriendo te va a alejar de Dios y no glorifica tu vida a Dios, creo que lo acabamos de ver muy claro. Tu vida tiene la capacidad de honrar y glorificar a Dios, pero también tiene la capacidad de no glorificarlo. Y esa es la parte donde Jesús claramente dice: Padre, glorifica tu nombre. ¿Y qué dice el Señor? Responde en el versículo 28, en la segunda parte: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta es la segunda vez que una voz del cielo testifica sobre Jesús. Es la segunda vez, la primera vez lo vimos en el bautizo, esta es la segunda vez, y una tercera vez lo veremos en la transfiguración. Pero aquí lo importante es, qué glorioso es cuando sometemos nuestros caminos a Dios y decimos: Dios, sálvame de esta hora, pero si no es así, Señor, tú solo glorifica tu nombre. Haz lo que tengas que hacer, pero glorifica tu nombre con mi vida. Y que el Señor responda: ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué maravilloso es esto, que el Señor pueda dar testimonio de cómo tu vida, tus decisiones están glorificando su nombre. Ahora, vemos aquí que la multitud que estaba ahí, pues hubo como de 2 bandos. La gente que decía: pues es un trueno, es ruido, es solo ruido, ¿no? Y otros decían: un ángel ha hablado. La ceguera espiritual de estas personas no les permitió escuchar la voz audible de Dios. Y tristemente te puedo decir hoy, mi hermano, que quizás algunos de los que estamos aquí, estas palabras que estamos oyendo van a ser como un trueno, van a ser como un ruido, como, ¿qué dijo? ¿Por qué? Porque quizás tus ojos espirituales no han sido abiertos aún. Pero para otros puede ser como un ángel, ¿no? Algunos decían: un ángel ha hablado. Y son aquellos que tienen la inclinación a ser más místicos y creer que pues un ángel había venido y hablado. Pero realmente la Biblia es clara aquí. Se oyó una voz del cielo y dijo: esto he glorificado y lo glorificaré otra vez. Para los que no pueden discernirlo, creo que podemos pedirle a Dios que nos ayude a entender esta palabra. Pero si tú has podido discernir esto que acabamos de ver, mis hermanos, Jesús te va a dar la confianza de vivir y tener una vida de decisiones que buscan glorificarlo. Por eso, la oración que hacemos cada mañana, antes de empezar los
servicios, también antes de predicar, es pedirle a Dios que abra nuestros oídos espirituales, nuestro corazón esté preparado para oír estas palabras, porque probablemente puede ser un trueno y ruido para ti. Probablemente puedes como creer que es algo celestial o algo lejano, pero para muchos puede ser Dios hablando directamente a nuestros corazones. Y quiero cerrar esta sección, mis hermanos, reforzando esto. Griegos que tenían una religión politeísta y muy promiscua. Los que han estudiado la mitología griega se pueden dar cuenta del tipo de dioses que tenían. Y era una religión que promovía los placeres de la carne. Pero ahora estos griegos están ansiosos por buscar a un Cristo, a un Jesús del cual han escuchado. Y ahora este Jesús les dice: el que aborrece su vida, la ganará. ¿Cómo puede ser posible esto? Que alguien decida aborrecer su vida y amar más la vida que Cristo está poniendo enfrente de nosotros. Pues esto solamente es posible a través del nuevo nacimiento del Espíritu. En Juan 3 lo vimos con Nicodemo, donde decía Jesús a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú hoy no has nacido en el Espíritu, todo esto que te he dicho es un trueno. Si tú has nacido en el Espíritu, vas a considerar estas verdades como: es cierto, Señor, quiero glorificar tu nombre. Pero no es algo natural. Necesitamos ayuda del Señor. Por eso en Hechos 1:8 dice la palabra que recibiréis poder, ¿verdad? Recibiréis dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Ese poder que dinamita tu carne, para que tú y yo podamos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Por eso es importante nacer de nuevo, mis hermanos, para poder asimilar estas verdades de morir para vivir, de despreciar lo que este mundo ofrece para amar lo que el Señor nos ofrece. ¿Cómo están tus prioridades? ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Cómo están mis prioridades? ¿Quién está influyendo en las decisiones de vida que estoy tomando? ¿La gloria de Dios o la gloria de Alfredo o la gloria del nombre que tú tienes? Nuestras acciones que hoy estamos tomando, nuestras decisiones que estamos tomando, pueden dar como respuesta a un Dios diciendo: he glorificado mi nombre en tu vida. Nuestras acciones pueden declarar: hemos glorificado a Dios con nuestra vida. Creo que son preguntas que nos pueden dejar pensando, mis hermanos, porque pues a lo largo de nuestra vida vamos a tener que tomar decisiones, pero si nuestras decisiones, como la de Cristo, es: Padre, glorifica tu nombre, creo que el propósito de tu vida y mi vida va cumpliéndose. Déjame cerrar con esta última lectura, Juan 12, 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra que nos das el día de hoy a través del Evangelio de Juan. Sé que no son palabras agradables para nuestra carne, Señor, por lo que confiamos en tu Espíritu Santo que nos ayude a entender qué decisiones debemos tomar para caminar hacia a una vida que te dé honra y gloria, que nuestra vida realmente refleje tu gloria, Señor. Sé que así como yo, mis hermanos también han de ser ayudados por el Espíritu Santo, aquel Espíritu que nos prometiste, Señor, en Hechos 1:8, y que hoy nos ayuda a vivir estas verdades. Humanamente no es posible, Señor, tomar estas decisiones, vamos a fracasar, pero espiritualmente sí. Señor, ayúdanos a entender estas verdades de forma sabia y correcta, para que no caigamos, Señor, ni en legalismos, ni tampoco en libertinaje, Señor. Sabemos que tu gracia nos ha salvado, sabemos que no hay nada que podamos hacer, sabemos que tú hiciste todo en la cruz, Padre,
Pero también sabemos que tenemos que seguirte, Señor. Y seguirte implica esto, morir a nuestros deseos, morir a nuestra gloria, a nuestra vanagloria, para buscar tu gloria, Señor. Ayúdanos a vivir estas verdades y entenderlas, que el resto de la semana podamos escuchar tu voz, Señor, y que podamos comprender esto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.